Vamos a hablar ahora de las patologías más frecuentes de cadera. En este caso vamos a comenzar hablando de artrosis, donde vamos a decir que la artrosis generalmente se dice que es una degeneración del cartílago, y es cierto, es una degeneración del cartílago, pero definir así a la artrosis es una definición muy escueta, muy cortita, ¿sí? En realidad en una artrosis hay una alteración anatómica, morfológica e histológica de todos los elementos articulares, no solo del cartílago, sino también del hueso, de la cápsula sinovial, del líquido sinovial, y lo vamos a ver ahora a continuación. Vamos a clasificar a las artrosis, donde tenemos la artrosis primaria, que es aquella artrosis propia de la vejez. Todos comenzamos con artrosis a partir de los 35, 40 años, por eso se dice que es de aparición lenta, ¿sí? Y de una evolución larga. Lo que pasa es que uno se da cuenta de la artrosis y debuta con ella, quizá a los 60, 65 años aparece la sintomatología, pero quizá esa artrosis ya trae 25 años de evolución. Por eso yo digo que la artrosis es como las canas. Algunos más, otros menos, algunos antes, otros después, pero todos vamos a terminar con alguna cana. Bueno, todos nosotros vamos a terminar con artrosis. Es algo propio de la vejez y de la ancianidad. Así como se nos arruga la piel, se nos pone el pelo blanco, también se deshidratan los discos intervertebrales de la columna y también se degenera el cartílago articular. Es fisiológico, ¿sí? Y también tenemos artrosis secundarias, que se llaman así porque son aquellos procesos artrósicos que se producen luego de una patología de base. Por ejemplo, luego una fractura, luego una luxación. La fractura, como yo ya les he dicho, si el trazo fracturario llega al cartílago articular, si es una fractura intraarticular, bueno, eso es una sentencia de artrosis, ¿sí? Porque el cartílago se cicatriza pero no vuelve a ser cartílago. Eso, más pronto que tarde, termina siendo una artrosis. Hay otros factores como puede ser la obesidad, eso obviamente va a incidir, sobre todo hablando de artrosis de miembro inferior. Es común que una persona obesa, entrada en años, tenga artrosis de cadera, de rodilla, de vértebras lumbares, sería lo más lógico y esperable. Y alteraciones posturales también van a predisponer el desarrollo de una artrosis. Un pie plano que se asocia con un genu valgo y con una coxa valga, o un pie cabo que se asocia con un genu varo y con una coxa vara. Escoliosis. Bueno, todo tipo de alteración postural puede predisponer al desarrollo de la artrosis. Entonces les decía, el cartílago, ¿qué va a suceder con el mismo? Se degenera, ¿sí? Se reblandece, vamos a decir que se deshilacha, no es una palabra demasiado académica, pero para que se entienda, y se vuelve rugoso. Es decir, que cambia la histología del cartílago y esto hace que cambie también su morfología, como también cambian las características histológicas y anatómicas del hueso, de ese hueso subcondral, ¿sí? Que está por debajo del cartílago, se condensa y se esclerosa, ¿sí? Hay aparición de geodas. Las geodas vendrían a ser, son imágenes que se observan como un sacabocado. Para que se entienda, no es muy técnico lo que les voy a decir, pero es como si hubiese una carie en el hueso. Y también hay osteofitos. Los osteofitos son los famosos picos de loros, eso que se produce porque se mal deposita el poco calcio que hay. El hueso, en un intento desesperado por regenerarse, porque así como el cartílago es artrósico, se degenera, el hueso también se degenera y es osteoporótico y pierde la densidad ósea, y en un intento desesperado por regenerarse el hueso, mal deposita el poco calcio que tiene y lo hace en la esclerosis, en la marginalidad del cartílago subcondral. Y esto que hago así con las manos es lo que se observa en la radiografía como picos del loro. ¿Y cuál vendría a ser el objetivo del pico del loro? Como se deforma la articulación, estas articulaciones artrósicas tienden a subluxarse. Entonces el hueso, en un intento desesperado por regenerarse, se dispone de esa manera,
formando esos osteofitos, intentando aumentar la superficie de contacto e intentando aumentar que haya una coherencia y cierta coaptación en la articulación, luchando contra estas subluxaciones que se van produciendo por la deformidad anatómica que produce este fenómeno degenerativo. Obviamente va a disminuir la luz articular y hay afectación también a nivel cápsula articular que se engrosa, se fibrosa, pierde elasticidad y el líquido sinovial también es víctima de esta situación, disminuye el líquido sinovial. Todo esto genera la sintomatología donde vamos a tener dolor. ¿Qué características tiene ese dolor? Generalmente el paciente refiere dolor en la zona del el trocánter mayor, ¿sí? Que el trocánter mayor está enfrente de la cabeza del fémur. Puede haber dolor inguinal, suele haber dolor nocturno, ¿sí? Mientras la persona duerme y está en reposo. Este dolor, repito, suele ser un dolor en reposo. Con la actividad, este dolor debería disminuir hasta que la actividad empieza a ser, se empieza a prolongar, empieza la persona a cargar demasiado esa articulación, esta actividad pasaría a ser más intensa y el dolor volvería, ¿sí? Entonces vamos a tener un dolor de reposo, ¿sí? En la actividad no debería haber dolor, pero puede que aparezca el dolor, dependiendo la intensidad del movimiento o del ejercicio que esté haciendo la persona. Va a haber una disminución de la movilidad, ¿sí? Por estas deformidades y estos problemas anatómicos e histológicos que hay. Hay rigidez, es famosa la rigidez matutina, que se produce obviamente cuando la persona se levanta y que suele durar hasta 30 o 40 minutos hasta que empieza a movilizar las articulaciones, se empiezan a fluidificar los tejidos y la rigidez disminuye. Yo conozco casos de pacientes que he tenido, mujeres añosas que se levantaban en la mañana y tenían que meter las manos abajo del chorro del agua caliente porque si no, no podían hacer la flexión de dedos para tomar la taza del té. ¿Sí? Esto hablando de rigidez, de articulaciones artrósicas en mano. Esa rigidez sucede en cualquier parte del cuerpo. Algo importante, cuando hablamos de dolor, también sucede que hay una artritis en la articulación. Tenemos que diferenciar, no es lo mismo artrosis que artritis. Ya definí lo que es artrosis. La artritis es inflamación de esa articulación. La artritis tiene distintas causas, puede ser por una causa metabólica, sistémica, puede ser porque ha habido un golpe, un traumatismo o porque hay una infección, ¿sí? En este caso la artritis es por el propio proceso artrósico que inflama la articulación y esta artrosis termina cursando con una artritis. Pero entiéndase que no son sinónimos, ¿sí? Por ahí una cosa nos lleva a la otra, pero no son sinónimos. Bueno, crujidos, ¿sí? Por la propia deformidad y el rozamiento de estructuras, claudicación de la marcha, se colapsa la marcha, se interrumpe por el dolor. Y recuerden que cuando hay dolor hay debilidad muscular, el dolor inhibe la contracción muscular, entonces se debilita la persona, se colapsa la marcha, se interrumpe y hay alteraciones del apoyo. Bien. Otra cosa importante, tengo acá el machete de la clase para no olvidarme de nada. Cuando decimos que hay pérdida de la movilidad, ya sabemos que es por destrucción de tejido, por la deformidad que se produce, y muchas veces pueden haber ratas articulares, que son pedacitos de cartílago que se desprenden y quedan flotando en el líquido sinovial, y por ahí ese cartílago se sitúa en un lugar tal que hace de tope e impide, hace un tope duro, ¿sí? E impide la movilidad. Tratamiento. Va a haber tratamiento kinésico, tratamiento médico. Vamos por el tratamiento kinésico primero. Fisioterapia, ¿sí? Magnetoterapia para intentar disminuir ese avance de la artrosis. El cartílago no se regenera, pero sí podemos evitar un poco el avance de esa artrosis. Electroanalgesia. Ahí les he puesto frío-calor. En realidad en la artrosis lo que se utiliza más es el calor porque predispone a la zona al ejercicio, es analgésico,
pero si la persona está cursando con un proceso agudo, quizá debamos colocar frío, o antes de hacer los ejercicios hacemos calor y luego de hacer los ejercicios frío. Bueno, eso depende de la muñeca del kinesiólogo, cómo va a ir manejando su proceso, su tratamiento, pero generalmente se utiliza calor. Debemos hacer una actividad física, ¿sí? un ejercicio adaptado a la persona y al individuo, ¿sí? Al igual que hacer fortalecimiento muscular, porque es muy importante en todo proceso artrósico, está contraindicado el reposo absoluto y el sedentarismo. Todo lo contrario, debemos hacer ejercicio. ¿Y por qué? Recuerden que el cartílago no está irrigado. ¿Y cómo se nutre el cartílago? Se nutre a través del líquido sinovial, por difusión, por ósmosis. Entonces, imagínense que el cartílago es como una esponja. No es una esponja, pero imaginemos que cuando uno descarga el peso sobre el cartílago, este es comprimido entre los huesos, ¿sí? Y cuando yo le descargo el peso a la articulación, es el líquido sinovial el que va a nutrir al cartílago. Entonces este proceso de compresión y descompresión le permite que haya un mejor metabolismo y una mejor nutrición en el cartílago. Por eso es importante indicarle a los pacientes que la dosis de ejercicio la tiene que respetar. Si yo le digo camine 3 veces por semana 45 minutos, el paciente tiene que entender que es una dosis de ejercicio. Así como toma la dosis de una droga X, la pastilla de la presión todos los días a las 8 de la mañana, bueno, nuestro ejercicio es una dosis que deberíamos respetar para evitar evitar el avance de ese proceso artrósico. Vamos a hacer terapia manual, ¿sí? O algún tipo de relajación miofacial, que la podemos hacer nosotros o el paciente, una autorrelajación miofacial. ¿En qué musculatura? Bueno, en los músculos que van a rodear a la cadera. Vamos a tener por un lado, en la región anterior, psoas ilíaco, en la región lateral, todo lo que es glúteo medio, ¿sí? Tensor de la fascia lata, y en la cara posterior y posterolateral, todo lo que es glúteo mayor y músculos pelvis-trocanterios, ¿sí? El piramidal y todos los músculos que encontramos por debajo de los glúteos. De igual manera, debemos flexibilizar, debemos realizar ejercicios de elongación en músculos que generalmente se retraen por el dolor y por la alteración postural, por ejemplo el psoas ilíaco, los isquiotibiales, ¿sí? Los aductores, los piramidales, y recomendarle al paciente evitar cargas articulares excesivas y en posturas un poco extremas. Por ejemplo, una flexión profunda de rodilla y de cadera, que la persona se agacha para levantar quizá un cajón de tomate, ¿sí? Eso debemos evitarlo. Trabajar en rangos articulares más bien fisiológicos, lógicos, entre los límites indoloros. El tratamiento médico va a variar de menor a mayor, puede ir de un simple paracetamol o de un AINE, ¿sí? Hasta opiáceos, que son drogas muy fuertes como el famoso tramadol, son drogas prácticamente anestésicas. Van a haber drogas que se toman a largo plazo, ¿sí? Como la glucosamina y el condroitin sulfato, que lo que hacen es evitar un poco el avance de esta artrosis, pero son tratamientos de larga duración. Y se puede llegar a aplicar la corticoterapia o inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. Si todo esto no evita el avance de la artrosis, el tratamiento termina siendo quirúrgico, ¿sí? Donde se puede realizar una simple artroscopía, si la artrosis no está tan avanzada, si es un paciente dentro de todo joven, o si no directamente se llega al reemplazo articular, a la artroplastía.